Bueno, vamos a continuar con este tema de política monetaria y demanda agregada. Eh, Después de haber ya revisado eh, la función consumo, ¿no? Y la inversión, digamos de manera particular, vamos a analizar ahora esta, esta relación, ¿no? de la demanda agregada, ¿no? Donde ya incorporamos no solamente el consumo y la inversión, sino también al gasto de gobierno y bueno, y planteamos lo que estamos aquí planteando, pues es el equilibrio en el mercado de bienes, ¿no? Aquí tenemos el producto, la oferta, la, la cantidad de mercancías, igual a la demanda agregada, ¿sí? Donde la demanda agregada pues está compuesta de consumo, inversión y gasto de gobierno. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a revisar la demanda, eh, vamos a construir la función de demanda agregada, ¿sí? Junto y vamos a relacionarla con la política monetaria, ¿no? Es decir, ¿cómo construimos la demanda agregada? Pues la vamos a construir a partir de la IS, ¿sí? De la IS y de la regla monetaria. Vamos a construir la demanda agregada. Esta regla monetaria nada más la vamos a presentar, ¿no? Como la regla de Taylor, pero lo que vamos a hacer más bien es analizar por qué una regla de tasa de crecimiento constante de los agregados monetarios no es o no fue eh, una buena recomendación de política económica, ¿no? Eh, ya habrán visto en Macro 1 a la escuela monetarista y pues el fracaso, ¿no? del experimento monetarista. Entonces, vamos a hacer eso, es lo que vamos a hacer en esta sesión, hablar del mercado de bienes, obtener la curva IS, ¿sí? Después hablaremos de la política monetaria, y en la última parte vamos a obtener la demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada, ya como función de la inflación. Aquí cuando estoy señalando esta ecuación y hago referencia a la demanda agregada, me refiero a sus componentes, ¿no? No estoy estableciendo una relación con los precios, simplemente estamos hablando de sus componentes, ¿no? Las familias demandan bienes, las empresas también demandan bienes, ¿no? Bienes de capital, particularmente, y pues el gobierno pues también demanda bienes y servicios, ¿no? Vamos a iniciar con la función inversión. Nosotros ya analizamos esta función de manera particular. Aquí pues simplemente la retomamos, ¿no? Vamos a decir que la inversión pues ya sabemos que hay una relación directa con la actividad económica, una relación inversa con la tasa de interés, una relación inversa con el stock de capital, ¿no? Si hay mucho stock de capital, pues no se va a invertir, no tiene caso. Y esta epsilon va a representar el estado de confianza, ¿sí? El estado de confianza que pues, lo podemos entender como el comportamiento que se espera de la actividad económica, ¿sí? Em, entonces, vamos a simplificar para esta parte del análisis, para esta parte del curso. Vamos a simplificar y vamos a asumir que eh, la inversión depende solamente de la actividad económica, la tasa de interés y el estado de confianza. Vamos a asumir que el estado de capital es constante, ¿sí? El estado de capital es constante. Entonces, a partir de esta función de inversión, nosotros podemos plantear las siguientes derivadas, ¿no? La derivada de la inversión respecto a la actividad económica es positiva, la derivada de la inversión respecto a la tasa de interés es negativa y la derivada de la inversión respecto al estado de confianza pues es positiva, ¿no? Mayor estado de confianza, es decir, a mayor creencia de que la actividad económica va a ser mayor, entonces pues, la inversión aumentará, ¿sí?
La segunda función, pues es la función consumo. La función consumo depende del ingreso disponible, ¿sí? Del ingreso disponible, de la tasa de interés y eh, del estado de confianza, ¿sí? Aquí vamos bueno, el ingreso disponible, pues no es otra cosa más que el ingreso menos los impuestos, ¿sí? El ingreso menos los impuestos. eh, y pues vamos a plantear las siguientes derivadas, ¿sí? Eh, vamos a suponer que la derivada del consumo respecto al ingreso disponible está entre 0 y 1, ¿sí? Que la derivada del consumo respecto a la tasa de interés es menor que 0, ¿sí? Y que la derivada del consumo respecto al estado de confianza es mayor que 0. Bueno, en realidad son supuestos pues, bastante coherentes, ¿no? O sea, es decir, lo que me está diciendo al suponer que el cambio en el consumo respecto a cambios en el ingreso está entre 0 y 1, lo que me está diciendo simplemente es que hay una parte que se ahorra, ¿no? No todo el incremento en el ingreso se destina al consumo, ¿no? Es lo que me estaría diciendo. Aquí, bueno, estamos planteando la situación de una relación inversa entre la tasa de interés. A mayor tasa de interés se consume menos porque estamos asumiendo que los agentes económicos destinarían una mayor parte de su ingreso al mercado financiero, ¿no? Y entonces, pues, consumirían menos. Por eso la relación inversa. Estos dos componentes del consumo y la inversión constituyen lo que podemos llamar la demanda privada, ¿no? La demanda privada eh, que es simplemente el consumo más la inversión. Y la demanda privada junto con el gasto de gobierno constituyen la demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada. Entonces, antes de pasar a la demanda agregada y analizar la función de demanda privada, vamos a hacer un supuesto que es el siguiente. Se supone que todo el gasto de gobierno, G, se financia con impuestos, ¿sí? Esto pues permite quitarnos el problema de la acumulación de la deuda pública, ¿no? Entonces vamos a asumir esta situación donde T es igual a G. Entonces, todo cambio en G va a ser igual al cambio en T, ¿no? No hay forma en que cambie el gasto si no cambian los impuestos en la misma proporción. Entonces, decíamos, ¿no? Que podemos replantear esta ecuación, ¿no? De producción, nivel de actividad económica igual a demanda agregada por esta, ¿no? La producción, la oferta, el nivel de actividad económica es igual a la demanda privada más la demanda pública, ¿no? Que es el gasto de gobierno. Y vean ustedes que aquí lo que ya hicimos fue escribir esta función de demanda privada eh, en términos, ¿no? Como una función de las variables que lo componen, ¿no? Son variables que componen al consumo y a la inversión, ¿no? Porque el consumo y la inversión son los elementos de la demanda privada. Entonces podemos ver que aquí está la actividad económica, y recordemos que la actividad económica determina tanto el consumo como la inversión. Gasto de gobierno, porque acuérdense que el consumo depende del ingreso disponible, ¿no? El ingreso disponible es Y menos T, pero como hemos asumido que T es igual a G, pues entonces ponemos G en lugar de T. La tasa de interés, pues también el consumo y la inversión dependen de la tasa de interés, al igual que el estado de confianza, ¿sí? Vamos a analizar las propiedades de esta función de demanda privada, ¿no? Partiendo del primer elemento, que es la derivada de la demanda privada respecto a cambios en el ingreso. Podemos ver que en principio es positiva, ¿no? Dado que la derivada del consumo respecto al ingreso es positiva y la derivada de la inversión respecto al ingreso también es positiva, pues la suma de esas derivadas, pues evidentemente también será positiva, ¿sí? Pero además vamos a suponer, ¿no? Que la propensión marginal privada a gastar, es decir, la suma de la propensión marginal a gastar para consumo por parte de las familias y la propensión marginal a gastar por parte de las empresas, ¿no? O sea, las empresas
al igual que las familias, pueden incrementar, ¿no?, su gasto en inversión, su gasto en maquinaria, en equipo, en bienes de capital. Si aumenta la actividad económica, ¿no?, habrá una respuesta de la inversión, ¿sí? Entonces, esa será su propensión marginal a gastar en bienes de capital, ¿sí? Las familias gastan en bienes y servicios de consumo, ¿sí? Ok. Entonces, y la suma, ¿no? Evidentemente también vamos a suponer que se encuentra entre 0 y 1, ¿no? La propensión marginal privada a gastar, pues también es un valor entre 0 y 1. Es decir, eh, no se gasta todo el ingreso, ¿sí? Y además porque este supuesto garantiza que el multiplicador keynesiano sea positivo, ¿sí? Este multiplicador, recuerden que, bueno, es el multiplicador que surge del modelo ingreso-gasto, ¿no? De macro básica, ¿no? De macro uno básica, ¿no? Es el multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? Lo que me está diciendo es cómo cambia el ingreso cuando se incrementa una parte del gasto autónomo, que puede ser consumo autónomo, inversión autónoma o gasto de gobierno, ¿sí? Entonces, eso es de macro uno. Y este supuesto que hemos hecho aquí, pues garantiza que este multiplicador sea, digamos, positivo, ¿no? Eh, ok, entonces, consideremos la función, vamos ahora con la segunda variable, con el gasto de gobierno, cómo cambia el gasto privado, la demanda, la función de demanda privada, cuando se modifica el gasto de gobierno. Eh, bueno, en realidad vean ustedes que aquí tenemos el ingreso disponible está compuesto por Y menos T, pero T es igual a G, ¿no? De esta manera que nosotros podemos ver que la derivada del consumo respecto a los impuestos, pues es inversa, ¿no? Es negativa, es negativa. Se aumentan los impuestos, baja el consumo, ¿no? Entonces también puedo asumir que la derivada del consumo, ¿no? Respecto al gasto del gobierno, pues es negativa. Ujú. Entonces, en este sentido, la demanda privada, ¿no?, respecto al gasto de gobierno es negativa y en particular, pues es menos la derivada del consumo, de esta derivada que tengo aquí, ¿no? La derivada del consumo respecto al ingreso es C sub Y, ¿no? Así la denotamos, C sub Y. Bueno, la derivada del gasto privado, ¿sí? Porque la inversión no depende de los impuestos, nada más es el consumo, ¿no? Entonces, con esto ya puedo sacar la derivada de la función de demanda privada respecto al gasto de gobierno, va a ser menos C sub Y, ¿sí? Es decir, menos porque la derivada del consumo respecto al gasto de gobierno es menor que cero, ¿sí? Y el monto va a ser igual que esta derivada. ¿De acuerdo? Ahora la tasa de... Ah, bueno, pero falta, ¿verdad? Aquí lo que hacemos no solamente, bueno, lo que hace el libro no solamente es calcular la derivada de la función de demanda privada, sino que también la derivada de la función de demanda agregada, ¿no? Es decir, toda. Entonces aquí ya tenemos esta derivada que es menos e sub y más la derivada de g con respecto a g, pues es 1, ¿no? Y entonces ya me queda que la derivada de y respecto al gasto de gobierno es 1 menos c sub y mayor a 0, ¿sí? Mayor a 0, quiere decir c sub y está entre 0 y 1, claro, evidentemente. Un aumento del consumo público financiado totalmente mediante impuestos tiene un efecto neto positivo en la demanda agregada, ¿sí? Entonces, no importa, esto es importante, ¿no? Porque no importa que el gasto de gobierno, porque alguien podría decir, bueno, es que si el gobierno gasta, ¿no? Y ese gasto va a ser financiado por impuestos que a fin de cuentas van a tener que ser sacados del bolsillo de los consumidores, ¿no? Pues van a consumir menos. Entonces, el resultado neto de un incremento del gasto financiado con impuestos podría pensarse que era cero, ¿no?
Pero lo que acabamos de ver es que no es así, ¿no? Un aumento del consumo público financiado totalmente mediante impuestos tiene un efecto neto positivo en la demanda agregada. Bueno, finalmente ya nada más nos falta la derivada de la demanda privada respecto a la tasa de interés, y dado que los dos son negativos, pues ¿no? La derivada del consumo respecto a la tasa de interés es negativo, y la demanda de la inversión respecto a la tasa de interés también es negativo, pues entonces la suma de estas dos derivadas también será negativa. Y lo mismo ocurre con las derivadas del consumo respecto al estado de confianza, es positivo en este caso, y la derivada de la inversión respecto al estado de confianza también es positivo, por lo tanto la suma de estas dos derivadas pues también será positiva, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estamos analizando es el comportamiento, ¿no? De la función consumo y las variables que lo determinan, el comportamiento de la función inversión y las variables que lo determinan. eh, y bueno, estamos asumiendo que el gasto del gobierno se financia completamente con impuestos. Eh, vamos a reformular Vamos a reformular este equilibrio del mercado de bienes. Este es el equilibrio del mercado de bienes, ¿no? Es la oferta, que es Y, igual a la demanda, ¿no? Y ya argumentamos ahora que la demanda agregada, pues, está compuesta por la demanda pública, que es el gasto de gobierno, más la demanda privada, que es el consumo y la inversión. Consumo de las familias, inversión de las empresas. Eh, bueno, la idea de cómo vamos a construir este modelo es que vamos a expresar a las variables como desviaciones, ¿sí? Desviaciones porcentuales respecto a sus valores de tendencia de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Cada una de las variables va a ser expresada como una desviación porcentual respecto a su valor de equilibrio de tendencia de largo plazo, ¿sí? Vamos a partir de una situación de equilibrio y a continuación supondremos una pequeña desviación respecto a su tendencia, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, un valor de equilibrio y una pequeña desviación respecto a ese valor de equilibrio. Hay que recordar, ¿sí? Para utilizar esto que vamos a desarrollar en un momento, hay que recordar que, por ejemplo, si tenemos que una variable z es función z de variables x y variable y, ¿sí? Entonces el diferencial total de la variable z será igual a la derivada parcial de z respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de z respecto a y por el diferencial de y, ¿sí? La suma de esto, de estos dos elementos, pues me va a dar el diferencial total, es decir, en cuánto cambia la variable z por movimientos en la variable x más los movimientos de la variable y. Entonces, vamos a considerar la función de demanda agregada, ¿sí? Y aplicamos sus diferencias totales respecto a sus valores iniciales, ¿sí? Eh, a ver, lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que tengo aquí en esta línea de abajo? Esta Y, ¿no? Este nivel de actividad económica observada, que es Y, menos el nivel de actividad económica de equilibrio de largo plazo, denotada como Y barra, sería el diferencial, ¿no? El diferencial que estoy buscando, el diferencial de la variable Y, ¿no? Sería delta Y, delta Y, ¿sí? ¿Cómo se define esa delta Y? Bueno, pues de esta manera, ¿no? Dijimos como la derivada parcial respecto a los diferenciales de cada una de las variables que lo componen. Y cada una de las variables que lo componen, eh, a ver, pues tenemos aquí Y, tenemos G, tenemos R, tenemos epsilon, que es el estado de confianza, más G, ¿no? Estas son las variables que lo componen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es la parcial, o sea, la derivada parcial de Z respecto a X. ¿No? Es la derivada parcial, ¿sí? De la función la función de demanda privada respecto al nivel de actividad económica.
Y luego eso multiplica al diferencial, ¿no? Luego, ¿de qué otra variable dependía de G, ¿no? Entonces lo que debo tener es más la derivada parcial de la demanda privada respecto al gasto de gobierno, otra vez, ¿no? Más, ya diríamos por acá, ¿no? Una segunda variable tendríamos la derivada parcial, que en este caso es el gasto de gobierno, la derivada parcial del gasto de gobierno por su diferencial, ¿no? Que es delta Y acá. Entonces, esto es, ahora el diferencial es el gasto de gobierno, el nivel de gasto de gobierno observado menos el nivel de gasto de gobierno, el nivel de gasto de gobierno de equilibrio de largo plazo, ¿no? R, ¿no? Viene la variable R, pues sacamos la derivada parcial de la función privada de demanda respecto a R por su diferencial, ¿no? Más la derivada de la función respecto al estado de confianza por su diferencial, más aquí solamente tengo el diferencial, ¿no? Porque pues, si derivo y con respecto a esta g, pues me queda 1, ¿no? Me queda esta 1, pero multiplicada por el diferencial, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Ok? Bueno, vamos aquí a sustituir esta derivada de, aquí recordemos, ¿no? Que tenemos la derivada del gasto de gobierno, la derivada del consumo privado respecto al gasto de gobierno es menos C sub Y, así lo hemos denotado. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Nos queda esto, todo lo demás queda igual, ¿sí? Ahora vamos a factorizar. Fíjense que aquí tengo G menos G barra y aquí también tengo G menos G barra. Entonces los factorizo y me queda esta expresión, ¿sí? Todo lo demás, tasa de interés, todo lo demás queda igual, ¿sí? Ahora, este d sub y que multiplica a y menos y barra, ¿sí? Esta d sub y que multiplica a y menos y barra, eh, esta d sub y que multiplica a y menos y barra, que está sumando, la pasamos restando y factorizamos, ¿sí? Y factorizamos. Eh, y bueno, de este lado queda todo igual, ¿sí? Y recordemos, vean ustedes que si yo paso este 1 menos dy que está multiplicando, lo paso dividiendo, me va a quedar justamente m gorrito, ¿no? Que es el multiplicador, es 1 entre 1 menos dy. Entonces, si yo lo que está multiplicando lo paso dividiendo, me va a quedar aquí, ¿no? Y me va a quedar también por acá y por acá, ¿no? Y está aquí abajo. El diferencial de la actividad económica es igual al multiplicador por 1 menos C sub y por el diferencial del gasto de gobierno. Mm, ujú. Es este que tengo aquí arriba, ¿no? Más el multiplicador D sub R por el diferencial de la tasa de interés más multiplicador por D sub epsilon por el diferencial de epsilon, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué hacemos aquí? Vamos a multiplicar por un 1. Vean que esta expresión de aquí está m multiplicador por 1 menos c sub y por el diferencial del gasto de gobierno. La voy a multiplicar por un 1, ¿sí? Y esta de aquí, la de multiplicador d sub epsilon por el diferencial del estado de confianza, la diferencia, ¿no? La diferencia del estado de confianza, también la voy a multiplicar por 1, ¿sí? Vean ustedes, ese 1 en el primer caso es G barra sobre G barra y en el segundo caso es epsilon barra sobre epsilon barra, ¿sí? Eh, y después voy a dividir ambos lados de la ecuación entre Y barra, ¿sí?
Y entonces me queda de esta forma, ¿no? La diferencia en la actividad económica entre el nivel potencial de actividad económica de equilibrio de largo plazo, el nivel, no el nivel potencial, el nivel de equilibrio, ¿no? El nivel tendencial de equilibrio de largo plazo. Aquí simplemente va a ser igual, aquí bueno, lo reacomodo, simplemente estamos reacomodando esto, el último término también lo reacomodo, pero vean ustedes que el de en medio no le hice nada. ¿Por qué no le hice nada? Porque lo que estoy sacando son desviaciones porcentuales, ¿no? Entonces, esta diferencia, por definición, ya es porcentual, ¿no? Porque es tasa de interés, es la tasa de interés observada menos la tasa de interés de equilibrio de largo plazo. Entonces ya no necesito sacar la diferencia, ¿no? Perdón, sacar la tasa de crecimiento, ¿sí? La variación porcentual. Con la diferencia es suficiente porque ya es una diferencia porcentual. En cambio, esto pues sí están niveles, ¿no? Nivel de gasto y nivel de gasto del gobierno. Nivel de gasto del gobierno y nivel de gasto del gobierno de equilibrio, ¿no? De largo plazo. Entonces aquí sí era necesario eh, hacer esta, digamos, multiplicación por un uno especial para poder sacar justamente esta expresión que estoy aquí señalando, ¿no? Que es la variación, es una tasa de crecimiento. Es una tasa de crecimiento de la variable g respecto a su valor de equilibrio de largo plazo, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo con el estado de confianza, ¿no? Y ahí podemos tener un índice, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es, esto es la tasa de crecimiento, la variación del estado de confianza, ¿sí? La variación porcentual. Y esto que está aquí en medio, pues es la variación porcentual de la tasa de interés, pero como es tasa de interés, pues ya por definición ya es variación porcentual. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay que recordar también que esta derivada que tengo aquí, la derivada de la inversión, perdón, la derivada de la demanda privada respecto a la tasa de interés es negativa, ¿no? Recordemos, aquí, por aquí la teníamos, aquí está, ¿sí? Es negativa. Entonces, vamos a sustituir este signo por acá con un menos. Este signo debe ser menos porque este es negativo, ¿no? Entonces te va a quedar menos, ¿sí? Ujú. Aquí otra vez le puse positivo, pero porque estoy asumiendo que alfa sub 0 pues es negativo, ¿no? Pero si quieren poner que alfa sub 0 es positivo y hacer explícito el signo menos aquí, lo pueden hacer, ¿no? Bueno, digamos, es una cuestión algebraica, ¿no? Aquí tengo más, pero este por definición es negativo, ¿sí? Diga que si yo le pongo menos aquí, a ver, vean que si yo le pongo, eh, aquí, a ver, si yo le pongo menos aquí, como este es negativo, pues quedaría positivo. La otra es ponerle el menos así explícito, ¿no? Explícitamente el menos. Aquí también pues estamos asumiendo que esta alfa sub 0 pues es negativa, ¿no? Entonces, asumir que alfa sub 0 es negativa y dejamos el positivo, o asumir que alfa sub 0 es positiva y ponemos el menos explícitamente, ¿no? Si ponemos el menos explícitamente, bueno, pues ya lo que estamos haciendo es justamente encontrar una relación inversa entre la desviación, vean ustedes, aquí estamos denotando esta y minúscula menos y minúscula barra, es esta desviación, esta variación porcentual, ¿sí? Esta g minúscula menos g minúscula barra es esta variación porcentual del gobierno, del gasto de gobierno. Esta tasa de interés es esta de aquí. Y todo esto, que está al final, le llamamos V minúscula. ¿Sí? V minúscula. Bueno, aquí están ya todas las notaciones. Eh, y esta es la primera parte, ¿no? Es la obtención de la curva y S. Bueno, como pueden ver, es, digamos, sencillo, es simplemente
es, digamos, partir de aquí, ¿no? De plantear esta ecuación y sacar su diferencial total, ¿no? Considerando, bueno, estos pequeñas notaciones que estamos haciendo aquí, estas que están con negrita, ¿no? Y se obtiene la curva IS, ¿sí? Bueno, ¿qué es la curva IS? Recuerden que veamos en una definición básica de la curva IS, lo que nos está mostrando son todas las combinaciones de actividad económica y tasa de interés, ¿sí? Que equilibran el mercado de bienes, ¿sí? Son todas las combinaciones de actividad económica y tasa de interés que equilibran el mercado de bienes. En este caso, pues lo estamos definiendo como desviaciones, ¿no? La desviación porcentual de la actividad económica respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Pues va a tener una relación inversa, ¿sí? Una relación inversa con la desviación de la tasa de interés respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Bueno, pasamos ahora al mercado de dinero y a la política monetaria. Vamos a plantear el equilibrio, ¿sí? En el mercado de dinero. Simplemente lo que tenemos del lado izquierdo es la oferta de saldos reales, ¿sí? Vean que es M, cantidad de dinero, dividido entre P, pues es saldos reales, es la cantidad real de dinero. Y esto debe ser igual a la demanda de saldos reales, ¿sí? Entonces vamos a asumir esta función como demanda de saldos reales. Y este equilibrio, ¿no? Pues determinará la cantidad de dinero que está circulando en la economía, ¿no? Aquí estamos tomando la I como tasa de interés nominal. Ya había mencionado, M, la oferta monetaria de dinero, la oferta monetaria nominal, y P es el nivel de precios, ¿sí? Vamos a asumir las siguientes derivadas. Vean ustedes que lo que estamos diciendo aquí simplemente es que la gente demanda dinero, ya sea para transar bienes, ¿no? Para intercambiar bienes o para obtener un rendimiento de la tasa de interés. Es decir, ¿qué va a hacer con ese dinero? Va a comprar bonos, va a comprar un activo financiero que le otorgue una cierta tasa de interés. Entonces, si la actividad económica aumenta, ¿no? Vean ustedes que la derivada es positiva. Si la actividad económica aumenta, quiere decir que va a haber más mercancías, ¿no? Circulan, va a haber más mercancías producidas, ¿sí? Para que esas mercancías puedan circular, pues se necesita el medio de cambio, ¿sí? Se necesita moneda, ¿sí? Entonces, es por esto que es una relación positiva. Si aumenta la actividad económica, pues para poder intercambiar esas mercancías necesitamos mayor medio de cambio, ¿no? Necesitamos un mayor medio de cambio. Eh, y entonces, pues, se incrementa la demanda de dinero, ¿no? Demanda de dinero, nosotros debemos entender por demanda de dinero como demanda líquida, ¿sí? O sea, es decir, una vez que hemos determinado cuál es el ingreso de la sociedad, bueno, parte de ese ingreso se va a destinar a intercambiar bienes y servicios, ¿sí? Y otra parte, y eso es lo que vamos a entender como demanda de dinero, es la parte líquida, ¿sí? Y otra parte se va a utilizar para tener el dinero de forma no líquida, ¿sí? Entonces ahí estaría disminuyendo la demanda de dinero. Por eso una relación inversa entre la tasa de interés y la demanda de dinero. Si aumenta la tasa de interés, la gente preferirá tener su dinero de forma no líquida y como es no líquida, entonces estaría disminuyendo la demanda de dinero, ¿sí? Eh, y entonces por eso la relación inversa entre tasa de interés y demanda de dinero, ¿sí? Vamos a proponer esta función de demanda de saldos reales, eh, ¿no? Donde, bueno, tenemos un parámetro K que es mayor que cero. Aquí tenemos el nivel de actividad económica elevado a un exponente em, eta, es zeta, eh, sí, creo que es zeta. Y es la función exponencial, ¿no? Está elevado a la menos beta por la tasa de interés. Ujú. Mm, ok, bueno, es la función exponencial
Eta es la elasticidad ingreso de la demanda de dinero, ¿sí? Que es la elasticidad de ingreso de la demanda de dinero. Es lo que me está diciendo ese parámetro es en qué porcentaje cambia la demanda de dinero cuando el ingreso se modifica en un 1%, ¿sí? Luego beta decimos que es una semielasticidad, ¿no? De la tasa de interés, semielasticidad, tasa de interés de la demanda de dinero, porque me está diciendo en qué porcentaje se modifica la, la demanda de dinero por cada 1% de cambio en la tasa de interés, ¿sí? Eh, bueno, entonces esos se definen los parámetros. Una semielasticidad, porque bueno, una de las variables ya es un porcentaje, ¿no? O sea, no estamos sacando la variación porcentual. Ustedes recuerden que una elasticidad se define como la razón de dos variaciones porcentuales, ¿no? Y lo que me dice es en qué porcentaje cambia una variable cuando otra se mueve en un 1%, ¿sí? Entonces es la razón de dos variaciones porcentuales. Pero cuando hablamos de semielasticidad es porque una de las variables simplemente es una variación. Sí, porque ya está definido, ya el dato es un porcentaje en sí mismo, como es la tasa de interés, ¿no? Entonces, por eso es una semielasticidad. Bueno, eh, vamos a analizar y a exponer, ¿sí? Voy a exponer, pues, las consecuencias, ¿sí? De mantener o de llevar a cabo una regla monetaria que tiene como objetivo mantener una tasa constante del crecimiento de dinero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar es la regla de crecimiento constante del dinero y nos vamos a preguntar qué implica esta regla de crecimiento constante del dinero para la formación de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que el Banco Central determine una regla de tasa de crecimiento constante del dinero? ¿Cómo se comporta la tasa de interés bajo esa regla monetaria? Bueno, denotemos a la tasa constante de crecimiento de la oferta monetaria nominal como mu, ¿sí? Esta mu es la tasa de crecimiento, ¿sí? De la oferta monetaria. Y el Banco Central decide que la oferta monetaria va a crecer tanto por ciento, bueno, es este mu, ¿sí? Y vamos a denotar a la tasa de variación de los precios como pi, ¿no? La inflación. Ok, entonces de esta forma vean ustedes que esta ecuación de equilibrio que tenemos acá, pues la cantidad de dinero de hoy y los precios de hoy, pues los puedo escribir como la cantidad de dinero de ayer incrementada en el porcentaje, ¿no? En el cual crece la oferta monetaria nominal, y P observada hoy se puede definir como P observada el periodo anterior multiplicado por uno más pi, ¿no? Y esto es igual a la demanda, ¿sí? Entonces, este equilibrio establece una cierta cantidad real de dinero, ¿sí? Estamos en términos reales, vean aquí, ¿sí? Eh, esta cantidad debe ser igual a la cantidad real de dinero a largo plazo. Eh, Así como les decía, ¿no? Así como hemos analizado, así como hemos analizado que cada una de las variables, ¿no? Como la actividad económica, tiene un valor de equilibrio, ¿no? De largo plazo, un valor hacia el cual tienden de largo plazo. También vimos, ¿no? Podemos asumir que el gasto de gobierno tiene un nivel de equilibrio de largo plazo hacia el cual tiende, igual con la tasa de interés, igual con todas las variables. Bueno, aquí podemos asumir que la cantidad de dinero que existe en una economía, ¿sí? Pues también tiene un cierto valor de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que debería ocurrir digamos, en el estado estacionario, ¿no? Es que en este equilibrio, este equilibrio de corto plazo debería ser igual a esa cantidad, ¿no? A esa cantidad de dinero a la cual
de equilibrio de largo plazo, ¿sí? La cantidad de dinero que se observa en cada momento, ¿sí? A ver, me explico otra vez. La cantidad de dinero que se observa en cada momento, ¿sí? Debería ir tendiendo, ¿no? O en el largo plazo debería ser igual a la cantidad de dinero de equilibrio de largo plazo, ¿no? A esa cantidad de dinero hacia la cual tiende la economía, así como tendía hacia su gasto de gobierno, su tasa de interés, su actividad económica. Bueno, aquí también estamos asumiendo eso, ¿sí? Entonces, en el largo plazo se asume que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria real es cero, ¿sí? En el largo plazo vamos a asumir que la tasa de crecimiento del dinero es igual a la tasa de crecimiento de los precios, ¿sí? Eh, Vamos a asumir también que en el largo plazo, pues la tasa de interés observada debe ser igual a su valor de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Por lo que la tasa de interés nominal, pues la podemos definir como esa R de equilibrio de largo plazo, más la inflación, pero en este caso la inflación es igual a la tasa de crecimiento del dinero, ¿sí? Ok. Eh, entonces, bueno, estas son como las condiciones de largo plazo, ¿sí? Lo que estamos simplemente diciendo es, en cada momento de la economía hay una cierta cantidad de dinero. Esa cierta cantidad de dinero en el largo plazo pues va a tender a su valor de equilibrio, ¿sí? Y planteamos estas situaciones, ¿sí? En equilibrio, en el largo plazo, ¿sí? La inflación va a ser igual a la tasa de crecimiento del dinero, la tasa de interés va a ser igual a, a su tasa de interés de equilibrio de largo plazo, y la tasa de interés nominal, por lo tanto, se podrá definir como la tasa de equilibrio de largo plazo, ¿no? Real, más la tasa de crecimiento del dinero. Entonces, esta definición de tasa de interés nominal la podemos sustituir, ¿no? En nuestra función de demanda, en nuestra función de demanda de dinero, nos quedaría de esta forma. Y a la Y, vean ustedes que Y también se sustituye por una Y barra, ¿no? Una Y barra que es la Y de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces llegamos a esta ecuación. Ok, a ver. Entonces lo que estamos haciendo es reescribir simplemente la función de demanda de dinero, el equilibrio del mercado de dinero, en su, digamos, expresión de largo plazo, ¿sí? Bueno, si tomamos logaritmos, ¿no? Si tomamos logaritmos de esta expresión, ¿sí? De la expresión de corto plazo. Entonces, vamos a hacer claro, esta es la expresión de corto plazo, ¿sí? De la cantidad de dinero que existe, digamos, en un determinado periodo. Eh, y esta que está aquí es el equilibrio en el largo plazo, ¿sí? Entonces tenemos esta expresión de largo plazo y esta de corto plazo, ¿no? Entonces, la idea es tomar el equilibrio de corto plazo y tomar logaritmos, ¿no? De ambos lados, aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Y utilizar estas aproximaciones, ¿no? Si mu no es demasiado grande, ¿sí? Y pi también no es demasiado grande, entonces podemos utilizar estas aproximaciones y nos quedaría de esta forma, ¿no? Es decir, el logaritmo de la cantidad de dinero, ¿sí? El logaritmo de la cantidad de dinero existente en la economía eh, es igual al logaritmo de k más eta por y menos beta i menos mu más pi. Eh,
A ver, vean ustedes que esta parte de aquí, ¿no? Logaritmo de e-1 entre p-1 le llamamos simplemente el logaritmo de L, ¿sí? Entonces, nada más considerando esto, lo demás, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Logaritmo de y le llamamos y minúscula, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? Y de aquí simplemente despejamos logaritmo de L y llegamos a esta expresión 1, ¿sí? Ahora vamos a tomar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio monetario de largo plazo, que es este que tenemos acá. Y volvamos a aplicar la misma, ¿no? Aplicamos logaritmos y vamos a llamar a esta cantidad MP, ¿sí? MP como el estrella, ¿sí? Como el estrella. Y nos va a quedar esta expresión 2, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos esta diferencia, ¿no? Del logaritmo de L, que es esto, a ver, menos el logaritmo de la estrella, que es esta de aquí, eso tiene que ser igual a cero. Que está diciendo que la cantidad de dinero, ¿sí? Tiene que ser constante, ¿sí? La cantidad de la cantidad de dinero en t-1, el logaritmo de la cantidad real de dinero en t-1 menos el logaritmo de la cantidad real de dinero en t, digamos, si esa diferencia es igual a cero, pues quiere decir que estas dos son iguales. ¿De acuerdo? Ok, entonces vean ustedes, aquí lo único que planteamos es hacer esa diferencia. eh, claro, ¿no? Estamos retando esta expresión que está aquí, menos esta que está aquí, ¿no? Y podemos llegar a esta ecuación. Si ustedes lo pueden comprobar paso a paso, hacer la resta, ¿no? Y hacer estas factorizaciones, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a esta expresión. Ahora, si sumamos y restamos beta por pi, ¿sí? Si sumamos y restamos de tal manera que no se altere la igualdad, ¿verdad? Si sumamos y restamos beta por pi y despejamos la tasa de interés nominal, ¿sí? Aquí estamos, a ver, sumamos beta pi, aquí está, ¿no? Sumamos y restamos beta pi y vamos despejando, ¿no? Aquí simplemente voy realizando los despejes, los paso por paso, lo pueden ir verificando. Por ejemplo, aquí se factoriza esta pi de aquí con una pi de aquí, ¿no? Con esta de aquí, ¿no? Porque la que tiene signo positivo se pasa aquí al frente, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir viendo paso a paso. Aquí tengo mu, aquí está mu, y aquí está mu también, ¿sí? Pueden ir verificando paso a paso hasta que llegamos a esta ecuación, ¿sí? A esta ecuación. Eh, ¿Cuál es la cuestión con esta ecuación? Bueno, lo que me está diciendo, ven ustedes, aquí de este lado tengo que la tasa de interés real, tasa de interés nominal menos la inflación, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Y luego tengo la, fíjense, tengo la desviación de la inflación respecto a la tasa de crecimiento, o sea, es sí, la inflación menos la tasa de crecimiento del dinero
que es un parámetro que ha elegido el Banco Central. Esto lo elige el Banco Central, esta mu la elige el Banco Central. Esta mu eh, es una política, una política eh, monetaria, ¿no? El Banco Central puede incrementar la tasa de crecimiento del dinero, disminuir la tasa de crecimiento del dinero, ¿sí? Luego tenemos otro elemento que explica la tasa de interés real observada, que es la diferencia del producto respecto a su potencial, ¿no? Respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Entonces, vean ustedes que si estas diferencias son cero, ¿no? Si el producto se encuentra en su nivel de equilibrio de largo plazo y la inflación es igual a la tasa de crecimiento de dinero, bueno, pues entonces la tasa de interés real observada será igual a la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo. Entonces, ¿pero cuál es el problema entonces? El problema está en que, bueno, evidentemente, pues van a existir desviaciones del producto respecto a su valor de equilibrio de largo plazo y desviaciones de la inflación respecto a la tasa de crecimiento del dinero. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, y entonces si hay una desviación, por ejemplo, de la inflación respecto a la tasa de crecimiento del dinero, pues ¿cómo va a responder la tasa de interés? Ah, pues va a responder dependiendo del valor de este parámetro, ¿no? Uno menos beta entre beta, ¿sí? O bien, si hay una desviación de la actividad económica respecto a su nivel de equilibrio a largo plazo, ¿cómo va a responder la tasa de interés real? Bueno, pues uno podría pensar que va a responder dependiendo de este parámetro eta entre beta, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Entonces, que estos parámetros, vean ustedes, aquí se ven un poco mejor, estos parámetros son, eh, aquí está, son elasticidades, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que son la respuesta, ¿no? Que tiene la demanda de dinero ante cambios en el ingreso. Y beta es la respuesta que tiene la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés. Pero esas son decisiones de los agentes, digamos, no está en poder, no está en manos del Banco Central eh, determinar cómo va a responder el público, que es quien demanda dinero, ¿no? ¿Cómo va a responder el público eh, si hay variaciones en la actividad económica, ¿sí? O en la inflación, ¿sí? Es decir, estos parámetros podrían resultar bastante inestables, ¿no? Estos parámetros, eta y beta, ¿no? Podrían resultar bastante inestables porque, pues, ¿cómo va a responder el público ante variaciones en la actividad económica? ¿Cómo va a responder el público ante variaciones en la tasa de interés? Vean particularmente beta, ¿no? Porque beta está en los dos parámetros, ¿no? Entonces, y beta, pues es justamente, como lo mencionamos, es la respuesta, ¿no? Que va a tener la demanda de dinero ante variaciones en la tasa de interés. Entonces, pues eso no, aquí se genera un problema, ¿no? Porque si hay variaciones en la actividad económica, ¿no? Pues eso va a afectar a la tasa de interés, ¿sí? ¿Cómo va a afectar a la tasa de interés? Ah, pues a través del parámetro beta, ¿sí? Pero ese parámetro beta, pues también lo que está diciendo es que la respuesta de la demanda de dinero ante lo que ocurre en la tasa de interés, pero la tasa de interés pues se ha movido. ¿Por qué se movió la tasa de interés? Pues porque hubo desviaciones de la inflación respecto a la tasa de crecimiento del dinero, o bien hubo desviaciones del producto respecto a su nivel potencial, ¿sí? Entonces vean que hay como una especie de razonamiento circular, ¿no? Si hay desviaciones de la inflación, va a haber cambios en la tasa de interés vía el parámetro beta, pero el parámetro beta también va a cambiar cuando cambie la tasa de interés, ¿no? Entonces cambia la inflación, cambia la tasa de interés y cambia beta, lo cual
lo cual vuelve a cambiar la relación entre entre la tasa de inflación y la tasa de interés. Y si cambia la tasa de interés, vuelve a cambiar el parámetro beta, lo cual vuelve a cambiar la relación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el problema de tener una regla de agregado de tasa de crecimiento constante de la cantidad de dinero, ¿sí? Que volvió inestable a la tasa de interés, ¿de acuerdo? Que volvió inestable a la tasa de interés. Bueno, entonces, vamos a dar un salto, ¿no? Después de que no, de que ya analizamos el problema de la regla constante del dinero, la regla de tasa de crecimiento constante de la cantidad de dinero, vamos a dar un salto a presentar, ¿no? No la vamos a deducir, vamos a presentar la regla de Taylor, que es básicamente también una relación entre la tasa de interés, ¿sí? Entre la tasa de interés. Entonces, la regla de Taylor, ¿no? También es una regla que relaciona a la tasa de interés con desviaciones de la actividad económica respecto a su equilibrio de largo plazo. Y en este caso relaciona a la inflación no respecto a la tasa de crecimiento del dinero, sino a un nivel objetivo de inflación. Esta pi asterisco es un objetivo de inflación, ¿sí? Es un objetivo de inflación, ¿sí? Ven ustedes que es aquí esta inflación, esta pi que está aquí sumando, la paso restando, pues tengo la tasa de interés real, ¿no? Observada, va a ser igual a la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo, más la desviación de la inflación respecto a la inflación objetivo, que es planteada por el Banco Central, más la desviación del producto respecto a su valor de equilibrio de largo plazo. La ventaja es que aquí los parámetros H y B son positivos y son determinados. La ventaja es que son determinados por el Banco Central. Él tiene control de estos parámetros. Él puede, digamos, decidir el peso, ¿no? Que se le da a la reacción de la tasa de interés ante desviaciones de la inflación respecto al objetivo y del producto respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo, ¿no? A diferencia digamos, la regla de Friedman, ¿no? La regla de crecimiento constante de la cantidad de dinero, pues generaba este razonamiento circular, ¿no? Y generaba una desestabilización de la tasa de interés, la inflación, ¿no? Y la actividad económica. Entonces, bueno, no funcionó esa regla. Hoy día lo que está operando es esta regla de Taylor o una especie o una modificación de la regla de Taylor, pero básicamente es esta la idea, ¿sí? Es esta la idea de cómo operan los bancos centrales alrededor del mundo hoy día, ¿sí? Eh, bueno, aquí está lo que ya había explicado, ¿no? Los coeficientes de la ecuación de la tasa de interés dependen de los parámetros eta y beta. Está aquí la definición, ¿no? De lo que es eta y beta. Y en cambio, pues la regla de Taylor, los parámetros H y B son elegidos directamente por los responsables de la política monetaria en función de sus preferencias. Entonces, esta H y B pues representa las preferencias del Banco Central. Por ejemplo, podría ocurrir, ¿no? Que B fuera cero, ¿no? ¿Qué querría decir que B fuera cero? Pues que el Banco Central solo reacciona ante desviaciones de la inflación, ¿no? O por ejemplo, B puede ser muy pequeño y H un poco mayor o viceversa, ¿sí? Esas son las preferencias del Banco Central. Ahora bien, vamos a obtener la curva de demanda agregada. Pero antes de obtener la curva de demanda agregada, vamos a hablar del concepto de tasa de interés real, eh, ex ante y ex post. Eh, sí, entonces antes de hallar esta curva de demanda agregada, debemos especificar la relación entre la tasa de interés nominal
la tasa de interés real y la inflación, ¿sí? Bueno, generalmente se dice que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿sí? Eh, en realidad vamos a hacer este análisis con un poco de mayor detalle y vamos a hablar, ¿no?, de la tasa de interés real efectiva, que vamos a hablar, vamos a anotarla como RA, ¿sí?, que va a ser la tasa de interés que se paga o se recibe entre el periodo actual y entre el periodo actual y el siguiente, ¿sí?, entre el periodo actual y el siguiente. Em, y vamos a definirlo de esta forma, ¿sí? La tasa de interés real efectiva, 1 más RA, es exactamente igual a 1 más I, 1 más la tasa de interés, entre 1 más la inflación del siguiente periodo, ¿sí? Esta expresión se basa en el siguiente razonamiento. Vamos a suponer que el nivel de precios de hoy es P, ¿sí? El nivel de precios de hoy es P. Y vamos a suponer pues que es una cantidad monetaria, o sea, es decir, es el nivel de precios de los bienes. Y vamos a determinar una cierta unidad monetaria, ¿no? Vamos a suponer que el precio es 100, ¿sí? Entonces, 100 es el precio. Bueno, entonces, si hoy un- se deja de consumir esas 100 unidades monetarias, esas P unidades monetarias, ¿sí? Si hoy se dejan de consumir esas P unidades monetarias y se invierten en el mercado de capitales, pues evidentemente el día de mañana, ¿no?, vamos a obtener las unidades monetarias incrementadas en un tanto por ciento, ¿sí? Pero evidentemente durante ese periodo, pues los precios, ¿no? Esa P, esos precios, pues también se habrán incrementado, ¿no? Pues en la inflación, en un porcentaje pi más uno, ¿no? Entonces los precios se habrán incrementado en un porcentaje pi más uno. Bueno, la pregunta es ahora, de ese rendimiento que yo obtuve, ¿no? Porque nosotros invertimos 100 pesos, ¿no? 100 P unidades monetarias, invertimos P pesos, P unidades monetarias, y al final de la inversión en el mercado de capitales obtuvimos P por uno más I, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que hoy día, ¿no? Hoy día, una vez que ha transcurrido un periodo, los precios se han incrementado en, en pi más 1% y eso compran una unidad de bien, ¿sí? Esta cantidad de dinero que está aquí, los precios ya incrementados, es el precio de una unidad de bien. Ahora, lo que yo quiero saber es este rendimiento que yo obtuve en el mercado de capitales, ¿para cuántas unidades de bienes me alcanza? Bueno, pues hacemos la regla de 3, ¿no? La regla de 3 simple, y me queda esta expresión. Esta, esta expresión es el poder de compra que eh, el poder de compra que se obtuvo, ¿sí? Es el poder de compra que se obtuvo. Entonces, digamos, eh, simplemente es consumo una cierta cantidad, P, o mejor, no la consumo, la guardo en el mercado de capitales durante un periodo y durante ese mismo periodo pues los precios se habrán incrementado, ¿no? Entonces, esta cantidad de dinero comprará una unidad de bien, esta otra cantidad de dinero, ¿cuántas unidades de bien comprará? Pues comprará esta cantidad de unidades de bien, ¿sí? Eh, entonces podemos decir que esta RA, ¿no?, es la tasa de interés real ex post, ¿sí? Porque es la tasa que se obtuvo después de que ha pasado el periodo, ¿sí? Entonces, aquí invertimos, obtuvimos el rendimiento, ¿no? Pasó el periodo, vimos cuánto incrementaron los precios, ¿sí? Entonces es ex post. Sin embargo, las decisiones de inversión se toman antes de conocer la inflación que va a ocurrir en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no?, es formarse una expectativa, ¿no? Es decir, en lugar de plantear esta situación así tal cual, ¿no? Eh, como pi,
inflación en el periodo siguiente, lo que tenemos que hacer es plantearlos una expectativa, ¿no? Y simplemente es poner inflación esperada para el periodo siguiente, hacer el mismo razonamiento y tendríamos que llegar a esta ecuación, ¿sí? Usando el mismo razonamiento llegaremos a esta ecuación. Eh, que si ustedes ven, bueno, pues esta R, ¿no? Sería la tasa de interés real ex ante, ¿sí? Porque la estamos calculando antes de que pase el periodo, la estamos calculando con una expectativa, entonces es una tasa de interés real ex ante. Pero ustedes aquí lo que hice simplemente fue de despejar, ¿no? Despejar R, este uno que está aquí sumando lo paso restando y lo escribo de esta manera. Es un uno particular, ¿no? Y me queda de esta forma. Así que vean ustedes, bueno, es esta forma de aquí, ¿no? Si la inflación esperada no es muy grande, ¿sí? Si la inflación esperada no es muy grande, ¿sí? Es decir, valores menores al 10% tal vez, valores menores al 10%, entonces podríamos tener esta aproximación donde la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Y tendríamos una tasa de interés real ex ante. Si la inflación sí es mayor al 10%, entonces sí tendríamos que ocupar esta expresión para la tasa de interés real, ¿sí? Que es la tasa de interés nominal menos la inflación esperada entre uno más la inflación esperada. ¿Sí? Bueno, entonces, hecho esa aclaración, vamos a retomar y a considerar la regla de Taylor que escribimos hace un momento, pero en lugar de, teníamos aquí, en de regreso, tenemos aquí simplemente inflación, ¿no? Aquí en esta inflación, vamos a poner ahora inflación esperada. ¿Sí? Entonces reescribimos la regla de Taylor de esta forma, ¿no? La tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real de equilibrio de largo plazo, más la inflación esperada, ¿sí? Más H que multiplica el diferencial de la inflación observada, aquí ojo, observada, esta es la inflación objetivo, la inflación establecida por el Banco Central, más la diferencia del producto multiplicado por el parámetro B, ¿sí? Bueno, aquí simplemente la reescribimos, pasé la inflación esperada, la pasé del lado izquierdo y sabemos que la tasa de interés nominal menos la inflación esperada es la tasa de interés real. Esta que está aquí sumando la pasé restando y me quedo de esta forma. ¿Sí? Me queda de esta forma la regla de Taylor. ¿Sí? Esto que estoy señalando es la regla de Taylor. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer para obtener nuestra curva de demanda agregada es retomar nuestra función IS. Ven ustedes que aquí ya le puse el signo menos, ¿no? Que habíamos discutido al inicio. Aquí ya le puse el signo menos explícitamente. Entonces ya estoy asumiendo que alfa sub 2 es positivo. Y vean, aquí en esta tengo R menos R barra, ¿no? Entonces en este paréntesis, en lugar de poner R menos R barra, pues voy a poner H por la diferencia de la inflación observada menos la inflación objetivo, más B por la diferencia de la producción respecto a su valor de equilibrio de largo plazo. Aquí lo hago, ¿sí? Y despejamos esta diferencia de Y menos Y barra, ¿no? Porque vean que la tengo aquí del lado izquierdo y la tengo también aquí del lado derecho, ¿sí? Bueno, aquí pongo los pasos de los despejes. Del despeje es muy sencillo. Me queda de esta forma y aquí renombro estas variables, ¿sí? Eh, toda esta variable que está aquí, alfa 1 por la diferencia del gasto de gobierno menos el nivel de equilibrio de largo plazo del gasto de gobierno, más beta entre 1 más alfa 0 b, le voy a llamar z. A todo este parámetro que estoy señalando aquí le voy a llamar simplemente alfa, ¿sí? Y esto que está aquí es la función de demanda agregada. Vean ustedes que ya estamos relacionando de manera inversa, ¿sí? Vean aquí en menos, ya estamos relacionando de manera inversa la desviación del producto respecto a su equilibrio de largo plazo con la desviación de la inflación respecto a su valor objetivo, ¿sí?
Bueno, de aquí simplemente para identificar la posición y la pendiente de la curva de demanda, pues vamos a despejar pi, ¿no? Despejamos pi, despejamos pi para tener, digamos, poderla graficar. Me va a quedar esto, ustedes pueden hacer el despeje, es muy sencillo, aquí está. Entonces esto vamos a tener como intercepto, vamos a tener una recta, es como intercepto y este es su pendiente, ¿verdad? La podemos escribir así, ¿no? Aquí lo que hice fue multiplicar este uno entre alfa y luego pasarla aquí al inicio, de tal manera que me quede de esta forma, ¿no? Todo esto que está aquí al inicio, uno entre alfa por z más y, barra más pi estrella, que es el pi objetivo, es el intercepto, este valor de aquí, menos uno entre alfa es la pendiente y este número que pongo aquí, pues es el intercepto con el eje de las abscisas, ¿no? Z más y barra más pi. Aquí simplemente estoy poniendo lo que vale z, lo que vale v, que está aquí, y lo que vale alfa, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente es sencillo. Lo único que hicimos, pues fue nuestra función de demanda agregada, plantear las derivadas, las relaciones, eh, escribirla de esta forma, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? Para llegar finalmente a nuestra ecuación IS, ¿no? Con signo negativo acá, si es que lo queremos poner explícito. Si no, pues tenemos que hacer la aclaración de que alfa sub 0 es negativo. Después hablamos del mercado de dinero, ¿sí? Y la idea es muy sencilla, es simplemente tener el equilibrio, ¿no? El mercado de dinero, eh, sacar logaritmos y las diferencias para llegar a la expresión de la tasa de interés, para llegar a esta, ¿sí? Hablamos brevemente de la regla de Taylor, de la tasa de interés real ex ante y ex post, y se obtiene la demanda agregada simplemente sustituyendo la regla de Taylor en la ecuación IS. Así se obtiene la demanda agregada, ¿sí? Y queda aquí, ¿no? Esta es nuestra ecuación de demanda agregada. Esto que tenemos aquí arriba es nuestra ecuación de demanda agregada y su representación gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta sesión.